Hola, soy John y te voy a contar una historia de zombies. El silencio de la ciudad era tan profundo que incluso los muertos lo respetaban, hasta que lo rompían. Caminar por la ciudad era como navegar en un cementerio gigante, donde las lápidas eran los edificios destruidos. El peligro nunca venía solo. Cada movimiento en falso podía atraer a más de ellos. No era solo sobrevivir, era saber cuándo golpear y cuándo esconderse. No había refugios seguros, solo pequeños momentos de tregua antes del próximo ataque. La soledad se volvía una maldición, hasta que recordabas lo que acechaba en las sombras. Cada puerta abierta era una invitación al peligro, y Elías lo sabía. La supervivencia no siempre era pelear. A veces era saber cuándo correr. El ruido era tu peor enemigo. Un error, y todos te encontrarían. Desde las alturas, la ciudad parecía una tumba, pero la muerte aún caminaba entre sus ruinas. Elías no era un héroe, pero sabía que no sobreviviría solo. A veces, la única opción era confiar en otros. Cuando el mundo se caía a pedazos, incluso los desconocidos podían convertirse en aliados. En un mundo así, las palabras no eran necesarias. Una mirada bastaba para entender el agradecimiento y el miedo. El hambre y la desesperación obligaban a las personas a correr riesgos, incluso cuando las probabilidades eran mínimas. Cada esquina oculta, cada calle vacía, era una trampa esperando activarse. El refugio no siempre era seguro. A veces, las paredes ocultaban horrores peores que los del exterior. El silencio aquí era diferente. No era de paz, sino de espera. Algo acechaba en los rincones. Siempre que encontrabas esperanza, el peligro te recordaba que no estabas a salvo. Cada decisión era una apuesta. Cada puerta, un abismo que podía devorarte. El miedo no siempre venía de los muertos. A veces, los vivos eran mucho más peligrosos. Elías sabía que el verdadero peligro no siempre era evidente. Algo o alguien estaba cazándolos. Cada segundo se alargaba. En los pasillos oscuros, cualquier sombra podía significar el final. No solo tenían que luchar contra los muertos, sino también contra los que perdieron su humanidad. La violencia era la moneda corriente. Solo unos pocos sabían cómo evitarla sin perder. Un solo segundo de distracción podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La lucha constante no era solo contra los zombies, sino contra los últimos vestigios de una humanidad rota. Cuando el camino principal estaba bloqueado, siempre había que buscar una salida alternativa. Las decisiones rápidas eran las que mantenían al grupo unido, pero también podían atraer más problemas. El escape era solo temporal. El peligro nunca estaba lejos en esta ciudad condenada. El descanso era un lujo que ya no podían permitirse. La supervivencia requería movimiento constante. El cuerpo humano no estaba hecho para esta clase de resistencia. Cada herida era una sentencia lenta. En este nuevo mundo, la muerte caminaba con ellos y a veces tomaba la forma de un amigo. Las decisiones más duras no eran las que implicaban luchar, sino las que implicaban decir adiós. Cuando te enfrentabas a lo inesperado, la pregunta no era si eran amigos o enemigos, sino cuánto podías confiar en ellos. La esperanza era peligrosa. Podía cegar a las personas ante los verdaderos riesgos. En un mundo sin reglas, la confianza era una moneda rara y frágil. La promesa de un refugio era tentadora, pero Elías sabía que la paz no duraba para siempre. El refugio no era lo que esperaban. La seguridad tenía un precio, y Elías lo podía sentir en el aire.
Cada refugio tenía su propia ley, y Elías sabía que algunas eran más peligrosas que otras. El refugio prometido empezaba a parecerse más a una prisión. Y pronto tendrían que enfrentarse a su peor pesadilla: perder a uno de los suyos. Las horas finales de Jorge eran un recordatorio cruel de lo que les esperaba si cometían un solo error. El refugio tenía sus propios secretos, y Elías necesitaba saber si estaban mejor dentro de estas paredes o afuera con los muertos. El enemigo más peligroso no era siempre el que podías ver. A veces, las palabras en la oscuridad podían ser más letales. El destino inevitable de Jorge estaba cerca. La transformación ya no podía detenerse. El deber de un sobreviviente no era solo luchar. A veces, era liberar a los que amabas del sufrimiento. La muerte se había vuelto un compañero constante, pero nunca dejaba de doler. La tensión en el aire era tan espesa como el humo. El refugio ya no era un lugar seguro para ellos. La traición se sentía inminente. En este nuevo mundo, el poder siempre estaba en manos de los más despiadados. Las armas podían ser tomadas, pero la voluntad de luchar no se rendía tan fácilmente. No había nada más peligroso que la desesperación. Cuando el miedo se apoderaba de la gente, todo podía desmoronarse. Los secretos del refugio empezaban a desvelarse. El lugar prometido como seguro ahora parecía una trampa mortal. La rutina de la muerte era sutil. No siempre venía con gruñidos ni sangre. A veces se ocultaba tras una sonrisa amable. Cuando el escape es tu única opción, cada segundo cuenta. Cada mirada puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Los gritos eran prueba de lo que ya sabían en sus corazones. El refugio no era un lugar de salvación, sino de condena. El caos era su mejor aliado. Cuando el orden se rompía, los supervivientes como ellos podían encontrar una brecha. El fuego no solo era una amenaza física, también era un recordatorio de que, en este mundo, todo podía consumirse en cuestión de segundos. A veces, la única forma de escapar del infierno era sumergirse aún más profundo. El subsuelo de la ciudad ocultaba secretos más antiguos que el Apocalipsis. Elías solo esperaba que uno de esos secretos los llevara a la libertad. El miedo a lo desconocido se cernía sobre ellos. En la oscuridad, lo que no veían podía ser más peligroso que lo que sí. A veces, la oscuridad era el mayor enemigo. Pero Elías sabía que no podía retroceder. Solo podían seguir adelante. Enfrentarse a monstruos era algo cotidiano, pero estos eran diferentes. La mutación los había vuelto aún más letales. La adrenalina se disparaba en sus venas. El instinto de supervivencia los guiaba mientras huían de la muerte inminente. Cada segundo perdido significaba un paso más cerca del final. La urgencia era palpable y la desesperación inevitable. Las paredes de metal eran lo único que separaba la vida de la muerte. En un mundo tan frágil, incluso una puerta podía ser la diferencia. El refugio subterráneo era un eco del pasado, un lugar olvidado, pero que ahora era su única esperanza de sobrevivir. Los secretos de la ciudad estaban enterrados bajo sus pies. El mapa podría ser la clave para escapar del infierno. El tiempo era su peor enemigo. Las criaturas podían estar contenidas, pero su propia resistencia tenía un límite. Caminar hacia lo desconocido era parte de la supervivencia. No saber lo que les esperaba era el menor de sus miedos. En los túneles oscuros, el sonido de su propia respiración era un recordatorio de que seguían vivos. Pero, ¿por cuánto tiempo?
Los vestigios del pasado siempre contaban una historia. Pero en este caso, la historia no prometía un final feliz. Cada rastro era una señal de peligro. Nadie podía sobrevivir tanto tiempo bajo tierra sin perder algo de sí mismo. La muerte estaba por todas partes y sus huellas eran inconfundibles. No había escapatoria de su sombra. El peligro nunca estaba lejos y cada paso que daban los acercaba a una confrontación inevitable. La oscuridad no era solo física. A veces era una prisión mental de la que no se podía escapar. El amanecer siempre traía consigo una promesa de esperanza, pero en este mundo también revelaba nuevos peligros. El mundo exterior ya no era el hogar seguro que alguna vez fue. Cada rincón escondía una nueva amenaza. Los recursos eran limitados, pero los riesgos para obtenerlos eran infinitos. Un solo error podía costarles todo. Cada hallazgo, por pequeño que fuera, representaba una victoria en la lucha por seguir vivos. El sonido del generador era un faro de peligro. El ruido siempre atraía a los muertos, y a veces, algo peor. Apagar el generador apagó el ruido, pero ya era demasiado tarde. Los muertos habían escuchado y estaban hambrientos. Los muertos vivientes llenaban la tienda. Cada respiro contenido podía ser el último. El peligro no estaba solo en su brutalidad, sino en su persistencia. Nunca se detenían, nunca se cansaban. En un mundo lleno de peligros, incluso el sonido más pequeño podía salvar vidas o quitarlas. La ventana era su única salida. Afuera, el mundo también estaba lleno de peligros, pero al menos tenían una oportunidad. Los callejones de la ciudad ofrecían una frágil protección, pero también podían ser trampas sin salida. No solo los zombies se habían transformado, algo más había evolucionado, algo que podría hacerlos pedazos. La ciudad albergaba horrores más allá de la muerte, y ahora se enfrentaban a uno de los más temibles. El poder de la criatura era devastador. La única opción era huir, o serían aniquilados en segundos. La desesperación los empujaba hacia adelante. Pero la bestia parecía imparable, una fuerza de la naturaleza. La única dirección que quedaba era hacia arriba, pero incluso en las alturas no había garantía de seguridad. La ciudad estaba infestada de horrores. La esperanza parecía desvanecerse con cada paso que daban. A veces, las soluciones más inesperadas aparecían en los lugares más improbables. Las alturas ahora eran su mejor opción. Cada crujido bajo sus pies era un recordatorio de lo frágil que era su situación. La caída significaría una muerte segura. El peligro no solo estaba en los monstruos, sino en el propio entorno. Cualquier error podía ser fatal. Después de tanto correr y luchar, el peso de la desesperanza comenzaba a quebrar incluso a los más fuertes. La calma siempre era temporal. En este mundo la muerte nunca estaba lejos, siempre al acecho. Cuando no había armas, la creatividad y el coraje eran todo lo que quedaba. La lucha por la supervivencia se hacía aún más cruel. Cuando todo parecía perdido, la voluntad de luchar era lo único que los mantenía con vida. El sacrificio estaba siempre a un paso. La llegada inesperada de ayuda traía consigo una chispa de esperanza, una que se creía perdida hace mucho. Sobrevivir era solo el primer paso. Ahora la verdadera batalla por la humanidad estaba a punto de comenzar.